Excelente, entonces, queridos colegas, muy buenas noches, bienvenidos. Estábamos platicando con nuestro representante nacional en Ecuador, el doctor Gerson Granda, precisamente quien está de acuerdo con proporcionar una oferta permanente todos los meses a disposición de los docentes los 12 meses del año, con un conjunto de cursos que estarán a su disposición para que usted pueda formarse desde cualquier país de manera permanente con la oferta formativa de vanguardia de la World Association for Curriculum Assessment. Nos vamos entonces a trabajar nuestras actividades propuestas para esta noche, donde vamos a abordar los elementos relacionados con ese componente tan interesante de los experimentos, ¿no? Un componente tan poco usado por las escuelas, que eso es lo que sorprende mucho en Hispanoamérica. Yo por lo menos que he estado más presente en 5 países, es sumamente escaso, sumamente escasas las experiencias en cuanto a diseños experimentales por parte de las instituciones educativas. Muy bien, me confirman entonces si tenemos en pantalla, por favor, Sí, doctor, la se imagen ve bien. respectiva. Sí, sí. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a analizar en primer lugar qué se entiende por investigación científica, qué características tiene un cuasi experimento, qué características generales debería tener un experimento, qué ventajas tiene, qué variables son las más usadas en el mundo hispanoamericano y algunos casos prácticos de manera básica, ¿no? En primer lugar, bueno, lo que hay que entender es que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos corrientes. Y estas dos corrientes las señalan ya perfectamente mi maestro, el doctor PhD, el doctor Barak Rosenshine, psicólogo del aprendizaje de la Universidad de Illinois, quien es uno de los más grandes representantes mundiales en estrategias precisamente de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el doctor Barak Rosenshine es precisamente un teórico, pero desde la perspectiva cognoscitivista, ¿no? No es constructivista. Y él señala precisamente en una de las pocas conferencias que todavía quedan de él en YouTube, una conferencia que está completamente en inglés, él señala precisamente que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dos corrientes. Una corriente que la llama él romántica, romanticista, y una corriente que él llama científica, ¿no? En la corriente romanticista encontraríamos a Piaget, Vygotsky, Ausubel, entre otros, que él los considera romanticistas porque consideran que el aprendizaje se puede generar como una representación independiente individual de la persona o del niño. Pero muy por el contrario, él contrapone con una serie de citas los resultados de otras investigaciones muy interesantes, dentro de las que también se encuentran las de él. Y él sostiene más bien que el aprendizaje no se produce a partir de las representaciones del niño, sino más bien a partir de la enseñanza estructurada de los docentes. Tremendamente interesante lo que ha formulado el doctor Rosenshine en esa conferencia que todavía está en YouTube. Entonces él sostiene, hay dos maneras de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. O usted lo entiende de manera romántica, y de manera romántica significa que usted está pensando que el niño genera sus propias representaciones. Y de manera científica es cuando usted entiende que a partir de una enseñanza estructurada, el aprendizaje se va a generar como un efecto de lo que haga el docente. Y eso significa entonces que, en efecto, cuando realizamos los experimentos, a todos los constructivistas se les acaba la cuerda. ¿Por qué se les acaba la cuerda a los constructivistas? Porque cuando tienen que diseñar un experimento, la enseñanza siempre es colocada como una variable independiente, mientras que el aprendizaje es colocado siempre como una variable dependiente.
y por lo tanto no hay diseño experimental en el planeta en donde se comete el error de colocar el aprendizaje como causa y la enseñanza como efecto, sino que la manera correcta de plantearlo sería esta que tenemos aquí en el esquema, en donde la enseñanza es una variable independiente y actúa a manera de causa. Por ejemplo, una de las variables más usadas, que es el método que selecciona el docente. Por otro lado, en el caso del aprendizaje, tenemos nosotros, para el aprendizaje, tenemos la variable dependiente. ¿Correcto? El aprendizaje siempre será una variable dependiente. Si usted presenta el aprendizaje como causa, entonces usted está cometiendo un suicidio académico, ¿no? Dantesco. Entonces el aprendizaje es un efecto. Siempre será la variable dependiente y, por ejemplo, cada vez que el docente selecciona un método, el método que selecciona el docente tendrá una relación directa, una relación causa-efecto para con respecto al aprendizaje de los estudiantes. ¿Correcto? Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que manejamos siempre una sucesión de tres grandes procesos didácticos, ¿no? Primero, decidir el método, porque esa es mi variable independiente principal. El método, la segunda decisión es las etapas del método. La tercera decisión son las técnicas, entonces las técnicas son una segunda variable independiente. Y la cuarta decisión es con qué estrategias voy a desarrollar, yo voy a optimizar cada técnica. Entonces, los métodos, las técnicas y las estrategias son tres variables independientes que van a actuar a manera de causa. Ahora, ¿por qué es importante que el docente entienda que la enseñanza es la variable independiente de mayor potencia? Porque toda la investigación mundial revela que no hay variable más importante que la enseñanza. Aquí les estamos trayendo un gráfico elaborado por el BIT, en donde pueden ver en la vertical, ¿sí? En la vertical pueden ver la efectividad de los programas con la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar es el grado de efectividad que tiene un programa. Y en la parte horizontal, el costo por niño por año, en dólares. Entonces, hay programas que, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a invertir en una variable independiente de profesionales de apoyo. Entonces, que los profesores enseñen y le vamos a poner trabajador social, le vamos a poner psicólogo, le vamos a poner coprofesorado, un programa de profesionales de apoyo. Hay otros, gobiernos, estados, organismos transnacionales que dicen, bueno, vamos a trabajar con programas de lectura, ¿no? Entonces eligen la lectura como variable independiente. Hay otros que eligen el currículum y dicen, bueno, vamos a cambiar el currículum. Eso tiene un costo más o menos de $600 por niño al año. Y una desviación estándar, sí, es efectiva, sí, pero tiene una desviación estándar de 2.5. Y lo más caro que hay en educación es invertir en la infraestructura, ¿no? Hay programas que invierten en infraestructura de tecnología y eso tiene un costo más o menos de unos $1.500 al año por niño, pero fíjense qué interesante, solo está generando una desviación estándar de 0,1. Mientras que en el caso de los docentes la inversión es mínima, miren, aproximadamente $100 al año por niño, pero la desviación estándar es de 0,3. Quiere decir que la inversión en los docentes arroja los mejores resultados del planeta. Esta data es aplastante. Le revela a todos los gobiernos del mundo que la inversión principal que debería realizarse es en la formación de los docentes. Por eso es tan importante que el docente aprenda a manejar sus experimentos y cuasexperimentos y, por supuesto, reciba un entrenamiento óptimo. Porque la formación de los docentes es la más efectiva, la variable más efectiva del planeta. Vamos a familiarizarnos con los 5 símbolos fundamentales de la investigación científica. ¿Qué cosa significa la G? Es un grupo de estudiantes. La R significa elegido por random, es decir, que había un sorteo estadístico donde cualquiera de los grupos que hemos elegido ha tenido la misma posibilidad de salir elegido, como cuando lanzamos una moneda, ¿no? Carisei. La X significa 3 cosas.
Tratamiento significa también, la X significa también lo que nosotros denominamos variable independiente o estímulo. Entonces, significa tiene esas tres sinonimias internacionales. Una X puede significar, vuelvo a repetir, variable independiente, tratamiento, ¿ya? O estímulo. El guión bajo significa ausencia de tratamiento. Y la O significa prueba, ¿ok? Puede ser una prueba de entrada, una prueba de mantenimiento, una prueba de salida. Vamos a verlo en la práctica a través de cómo yo puedo utilizar estos símbolos para diseñar un cuasi experimento o un experimento. Vamos con los cuasi experimentos que se caracterizan por la ausencia de ERE, ¿no? ¿Ya? La ausencia de ERE y la ausencia de guión bajo. Quiere decir que yo tengo en el cuasi experimento, tengo un solo grupo de estudiantes, digamos primero A. Y a ese primero A lo voy a someter a el estímulo de X, que puede ser un método con el que voy a trabajar todo el año, y al final del año le aplico una prueba que es O. En este caso, como hay una O después de la X solamente, se le llama diseño cuasi experimental post prueba únicamente. Solo voy a tomar una prueba de salida, ¿no? Y en el caso de el diseño de la parte inferior, tenemos una G, que es un grupo que puede ser, digamos, un primero A, al que yo le aplico una prueba de entrada. Y luego de aplicarle una prueba de entrada, yo trabajo con el método que es seleccionado, por ejemplo, un método por proyectos. Trabajo con ese método todo el año y le tomo una prueba de salida. Como tenemos una prueba de salida, o sea, una O antes de la X y después de la X, significa que este es un diseño cuasi experimental de tipo, ¿sí?, preprueba, postprueba. ¿Correcto? Quiere decir que antes de que el profesor trabaje todo el año, ha habido una prueba de entrada y ha habido una prueba a fin de año, una prueba de salida. Eso es lo que se llama un cuasi experimento, y de esa manera podemos comparar el impacto que ha tenido un método comparando la prueba de entrada con la prueba de salida. De esa manera podemos observar si el método ha influenciado en los resultados de la prueba de salida. En este caso hablamos de un cuasi experimento porque no hay grupo para comparar, tenemos un solo grupo y no hay random, ¿correcto? No hay un grupo, aquí solamente hay un grupo experimental, pero no hay random. No hay un grupo de control y no hay random. Este es en el caso de que los docentes solamente tienen un aula. Cuando yo ya tengo varias aulas, entonces yo puedo trabajar ya un experimento, ¿no? En el experimento yo tengo la G, que significa, digamos, un primero A, que ha sido elegida por random, es decir, por sorteo. Y el de abajo sería un primero B, una G, primero B, que yo he elegido también por random o por sorteo. Entonces, al primero A, que va a ser el grupo experimental, le vamos a aplicar la variable X, que es el método. Y al grupo de control, que es el GR, el grupo de control, no le vamos a aplicar el método, lo vamos a trabajar de manera tradicional. Entonces, trabajamos con el método, con el grupo experimental todo el año y le aplicamos una prueba de salida. Y con el grupo de control le aplicamos simplemente un método tradicional, no le aplicamos el método por proyectos y le aplicamos igualmente la misma prueba de salida. En este caso, los niños tendrían que ser pues del mismo grado, de la misma área, ¿no? De la misma área formativa, y tendríamos que estar trabajando con, obviamente, el mismo programa curricular. Y vamos a comparar que los resultados del grupo experimental son mejores que los resultados del grupo de control. Y estos resultados van a variar debido a que, gracias al método, se ha obtenido determinado resultado. Entonces, en la parte de arriba tenemos un diseño experimental de tipo post-prueba únicamente, ¿no? Donde hay prueba después de aplicar el método, o solamente hay prueba de salida. A ese se le llama un diseño experimental post-prueba. En el de abajo tenemos un experimento, ¿no? Un diseño experimental que tiene preprueba antes del método y post-prueba después del método, ¿no? Entonces, en este caso, el diseño experimental de la parte inferior es un diseño experimental con preprueba y post-prueba. Quiere decir que antes de aplicar el método con el que vamos a trabajar todo el año, aplicamos una prueba de entrada a ambos grupos. ¿Ya? Trabajamos con el método, con el grupo experimental, en el grupo de control no aplicamos el método y a los dos grupos le vamos a aplicar la prueba de salida.
La prueba de salida, perfectamente. Y vamos a poder comparar los resultados para ver a quién le fue mejor en el aprendizaje, al grupo que trabajó con el método, digamos, por proyectos, o al grupo que no trabajó por proyectos. De esa manera se diseñan los experimentos. Así, yo puedo usar en un diseño experimental las técnicas como variable independiente. Entonces, yo puedo seleccionar un paquete de técnicas en un área, en un grado, y puedo evaluar con una prueba de salida si los niños están aprendiendo mejor con un paquete de técnicas o sin ese paquete de técnicas, ya sea en un diseño experimental post-prueba únicamente o en la parte inferior pre-prueba y post-prueba. En ese caso estaría seleccionando las técnicas como variable independiente. También puedo usar el método por proyectos, por mencionar un método, en un diseño experimental post-prueba únicamente o pre-prueba, post-prueba. De esa manera puedo usar también el método como variable independiente o X. También puedo usar las estrategias, un paquete de estrategias y trabajarlas todo el año con determinado grupo de estudiantes y evaluar ya sea post-prueba o pre-prueba, post-prueba. Puedo evaluar perfectamente si ese paquete de estrategias me ha generado mejor resultado en el grupo de estudiantes experimental que en el grupo comparativo de control. Como pueden observar, entonces el docente debería estar planificando experimental o de manera cuasi experimental, debería estar planificando su programación curricular. Lo peor que se ha podido hacer con los docentes es estar enseñándoles a planificar el currículum de una manera obsoleta, de una manera anticientífica. Es decir, estar planificando los programas curriculares, la programación anual, las unidades, las sesiones, estarlas planificando de una manera anticientífica, ¿no? Es decir, girando alrededor del contenido como si el contenido fuese a generar un resultado y como si el contenido fuera una variable independiente. Cuando sabemos perfectamente que de acuerdo a toda la data mundial, el contenido no es una variable independiente. ¿Ya? El contenido no es una variable independiente. Entonces, lamentablemente, la mayoría de docentes está planificando al margen de la ciencia. Y eso es lo que no se les enseña desde las facultades. Se les enseña a estar planificando contenido, información, datos, hechos, fechas, leyes, principios. Bueno, el contenido del área formativa que están trabajando, pero no planifican, no se les enseña a planificar de manera experimental, que es lo que se requiere para realizar un trabajo completamente científico con un mayor grado de control. Entonces, nosotros podemos usar las técnicas, los métodos y las estrategias perfectamente como variables independientes. Y eso es lo que debería estar haciendo el docente bien formado y lo que deberían estar haciendo las facultades. Trabajar, enseñarle a los docentes a planificar curricularmente usando las técnicas, los métodos y las estrategias como variables independientes para que puedan medir en la práctica cómo ese paquete de técnicas, métodos y estrategias actúan a favor del aprendizaje, ¿no? Y desarrollan un mayor aprendizaje en los niños que no las utilizan. ¿Correcto? En los que las utilizan sobre los que no las utilizan. Aquí les hemos traído una tabla también muy novedosa que viene a sintetizar las principales variables independientes que han sido seleccionadas por los principales experimentos que se han hecho en Hispanoamérica, ¿no? Por ejemplo, intervenciones dirigidas a padres e hijos. Por ejemplo, en Chile se ha seleccionado la comida gratuita con mayor contenido calórico en las escuelas como variable independiente, ¿no? Entonces han dicho, a ver, bueno, ¿qué pasa si le damos mayor contenido calórico y les damos su alimentación en las escuelas? Y esa investigación la hizo McEwan en el 2013. En Guatemala usaron medicamentos parasitarios en el año 96 para ver si los niños que tienen más salud, que disminuyen los parásitos, pueden obtener mejor rendimiento. En Honduras, las transferencias de dinero en efectivo condicionadas a la matrícula escolar. ¿Ya? En México, transferencias de dinero en efectivo a los hijos condicionadas a un requisito mínimo de calificaciones en las pruebas. En República Dominicana, información proporcionada a los estudiantes sobre beneficios económicos de la educación. En Brasil, divulgación pública de la información sobre las calificaciones en las pruebas escolares. En Ecuador, uniformes escolares gratuitos.
Esto lo hizo Hidalgo en el 2013. Y en Colombia, disminución de las tasas de usuario para estudiantes, ¿no? O sea, bajarles las tasas de matrícula, etcétera, etcétera. Esas fueron variables independientes que se han hecho en experimentos con intervenciones dirigidas a padres e hijos. Luego tienes las variables que, por ejemplo, se han seleccionado para intervenciones dirigidas a escuelas, salas de clase y profesores. Por ejemplo, capacitación docente, materiales de enseñanza y tutoría en Chile, 3 variables independientes. Plan de estudio de matemática centrado en el estudiante. Capacitación docente y material de enseñanza y computadora portátil en Costa Rica. Eso se hizo en el 2015. Provisión de computadora portátil para escuelas, Perú, una sola variable, mientras que en Costa Rica aplicaron 4. Jornada escolar extendida en Chile. El Perú también está aplicando esta variable. Tamaño del curso más pequeño, Bolivia. Remuneración docente vinculada al desempeño de estudiante de calificaciones de las pruebas, en México, 2015. En el Perú también les están dando bono a los profesores. Luego tenemos el grupo de las variables con intervenciones dirigidas a sistemas escolares. Entonces, por ejemplo, participación de los padres en la gestión, en México. Vales escolares para asistir a escuelas secundarias privadas, Colombia. Vales escolares a nivel nacional para todas las escuelas públicas y privadas, o sea, el sistema de voucher, ¿no? En el caso de Chile, que se aplicó en el 2006, y en el caso del Perú también están coqueteando y lo quieren aplicar. Y es una tontera, ¿no? Definitivamente estar usando los vales escolares. Cuando lo más idóneo para que el niño rinda es usar las técnicas, los métodos y las estrategias. Si usted quiere que el niño rinda, esa debería ser la variable independiente en la que tienen que invertir los gobiernos o las administraciones. ¿Ya? Sin embargo, como pueden ver, toda Hispanoamérica ha sido un laboratorio en donde se han aplicado una serie de variables independientes para que se puedan obtener mejores resultados, ¿no? Ahora, aquí a la mano derecha, ¿qué significa LQE, RD y ECA? ECA es un ensayo controlado aleatorio, RD es un diseño de regresión discontinua y LQE es un diseño cuasi experimental longitudinal, es decir, que se mantiene a lo largo del tiempo, de los que hemos venido hablando. Estas son las principales variables, mis queridos colegas, y con esto tenemos nuestro resumen de esta noche, donde hemos sintetizado las variables más usadas en Hispanoamérica por los diferentes experimentos y, por supuesto, estamos mostrándoles de qué manera pueden ustedes diseñar un experimento en su planificación anual, en sus unidades de aprendizaje, para que puedan trabajar de manera colegiada, consensuada con sus colegas en una determinada área, en determinados grados, realizando sus experimentos, sistematizando los resultados, para poder ser ustedes mismos los que se dan cuenta qué cosa es lo que funciona y qué cosa es lo que no funciona. Y con eso, queridos amigos, estaríamos concluyendo nuestra sesión resumida, de esta semana. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes en este interesantísimo curso de técnicas, métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, y los invitamos la próxima semana para que puedan sintonizar el resumen de nuestro diplomado en diseño curricular por competencias y neuroeducación, que viene con tremendas novedades para los docentes y estaremos, por supuesto, trabajando en la próxima semana. Estaremos publicando por las redes, tanto el horario ya exacto de la próxima semana, probablemente sea a las 6 de la tarde, diseño curricular, y a las 7 de la noche probablemente sea ya lo que se refiere a neuroeducación. En horas de Ecuador sería 7 de la noche, diseño curricular, y 8 de la noche, neuroeducación. Así que con esto los estamos invitando para que estén atentos a las redes, atentos al grupo de WhatsApp, para que puedan unirse utilizando el link respectivo a estos otros diplomados que tenemos para ustedes, brindando la mejor formación, la formación de vanguardia en Hispanoamérica a través de la Asociación Mundial del Currículo.
Escuchamos las palabras finales de nuestro coordinador en Ecuador, el doctor Gerson Granda. Adelante, Gerson. Muchas gracias, doctor. Eh, Felicitar pues a los compañeros que se han inscrito en este diplomado internacional. Estoy seguro que los conocimientos impartidos aquí son de guía para que ustedes pues puedan investigar, profundizar y sobre todo realizar sus respectivas prácticas en sus aulas. Como lo dijo el doctor, pues los invitamos a los siguientes diplomados. Hay 6 diplomados más que vamos a realizar en este mes, todos ellos pues muy interesantes y de tal manera que puedan acrecentar aún más sus conocimientos. Entonces, todos ellos nos lleva pues a profesionalizarnos y tener también pues una mejor conciencia de nuestra formación como profesional en la educación y que se verá pues retribuido en un excelente servicio y calidad educativa que podremos ofrecer a nuestros estudiantes. Entonces, bienvenidos y éxitos a todos. Excelente, entonces a todos los inscritos les vamos a hacer llegar a través de Gerson Granda la actividad de aprendizaje para que la realicen, ¿ya? Y puedan, por supuesto, enviársela de vuelta para que nos haga llegar las actividades de aprendizaje y de esa manera puedan obtener su respectiva certificación. Perfecto, mi querido Gerson, ha sido un placer entonces estar contigo. Ya te estoy enviando la actividad de aprendizaje esta noche para que se la compartas a los docentes debidamente inscritos. Y te estaremos haciendo llegar el link para el día para el día martes, ya el fin de semana, de manera que ya lo podamos colocar en las redes probablemente para el sábado y ya para que los docentes vayan organizando su tiempo. Ha sido un placer entonces estar con ustedes. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, presidente mundial de la World Association for Curriculum Assessment, y les deseamos el mayor de los éxitos, agradeciéndoles siempre por su fina cortesía de sintonizar esta transmisión. Muy buenas noches a todos, un fuerte abrazo y estamos en contacto entonces para nuestros siguientes cursos y diplomados la próxima semana. Un fuerte abrazo, muy buenas noches a todos. Buenas noches.